Aquí estoy. Bienvenidos sean todos ustedes. Anoche estuvo conmigo en una entrevista, charla y discusión Duilio Davino, el director deportivo de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol. Y de acuerdo a lo que nos dice, el cómo lo dice, el cómo muestra sus expresiones cuando yo le pregunto, el panorama no es nada alentador para la selección mexicana de fútbol. Él dice que por supuesto quieren darle una participación y brindarle algo al público y al aficionado que sea muy bueno. Pero cuando hablamos claramente sobre a qué lugar se comprometería a llegar, a partir de los octavos de final, el asunto ya no pinta bien. Recordemos que ahora el quinto partido, el tan mentado quinto partido, ya no son los cuartos de final. Ahora son los octavos de final. Es decir, hasta un escalón menos, paso previo por los 16avos. Señoras y señores, damas y caballeros, yo sostuve y lo dije. Es un grupo fácil, a modo, pero para todos sus integrantes. Absolutamente para todos sus integrantes. Y hay cosas con las que diferí con Duilio Davino. Si le cuestionaba o no valga la redundancia, si le cuestionaba o no temas al entrenador Javier el Vasco Aguirre, en donde él prefirió ser más respetuoso. Pero al Vasco, en bien del fútbol mexicano, en pro de la selección mexicana, se le tiene que cuestionar absolutamente todo. Porque el Vasco ha sido nuestro bombero. Pero que no se le olvide una cosa al Vasco. No es Dios. No es Dios. Al menos él no lo es. He dicho, palabra del Señor Morales, alabado sea yo. Aquí arrancamos. ¿Es incuestionable entonces Guillermo Ochoa? ¿Es incriticable? Ok. No fue convocado al último partido de su club en Chipre. No fue convocado. Que se dice que porque pidió permiso para... Por eso llegó temprano a la concentración. Para venir antes. Ok. Pero el hecho es que no fue convocado. Si pidió permiso o no, no sabemos. El hecho es que no lo convocaron. Si fuera tan importante para su club, el club le dice: ¿a dónde vas? Pero, pues, te ¿cómo? necesito jugando en la liga. Pero si Es que eso voy. Si le anda metiendo goles al club, pues aunque mejor le hayan vete. dado el permiso, el club dice: oye, no, este cuate es mejor que el otro es portero, indiscutible, no lo dejamos es ir. Mi figura. Sí, no lo dejas ir. O por lo menos nos da más seguridad que el otro portero. Entonces, no lo dejas ir. Entonces, es ahí donde está el asunto. En Chipre no es titular indiscutible. Es un hecho. Y no lo convocaron para su último partido. Estuvo en banca en Nations League, en Copa Oro, también estuvo en banca, Y Malagón el titular. ¿Sabes qué pasa? Cuando él te dice, Duilio Davino, es que Memo Ochoa tiene cosas o te da cosas que no te dan otros. No, el problema es ese. Ya no las da. No, que ellos siguen creyendo que las da. Pero ya no las da como antes, esa es la verdad. Entonces, no es porque no sea un portero en su momento haya sido capaz. No, es que en mundiales ha brillado. Sí, pero nada te garantiza que vaya a volver a brillar 4 años después. Es que la tajada del 2014 han pasado 12 años. 12. Es que el 2018 han pasado ya 8 años. O sea, el tema va por ahí, que ellos creen que da lo que otros no te dan. Pero la cosa es, ¿realmente lo da? Ahí es donde ya no corre. En lo que sí aporta más que el Tala, Acevedo y los que lleguen, puedan ir. Bueno, la América es en el negocio. En patrocinios. Con en las patrocinios. marcas, en el marketing, Eso con es la indiscutible. publicidad, con los comerciales. En eso, y vaya que le interesa a selecciones nacionales, en eso sí aporta más. Rafa, Ochoa que los Está demás. todo vendido también. para Rafa, ellos, ¿no? es incuestionable Guillermo Ochoa. Va a vivir, Sí. va a tener crédito todavía desde la tajada del 2014. A ver, a mí me da gusto la forma en la que responde Davino, porque lo único que hace es prácticamente ratificar lo que les había comentado aquí hace unos 15 días. En el entorno de Rafa Márquez ya se sabe que el portero titular de México ante Sudáfrica es precisamente Guillermo Ochoa. Ahora, de repente, no puede ser intocable Guillermo Ochoa, no puede ser intocable nadie que es evidente que no es por su gusto, ni por descuido, ni por actos de indisciplina, sino por ley de vida que entra en una etapa de decrepitud
atlética como la que está viviendo Guillermo Ochoa. Ahora, si Guillermo Ochoa a los 41 años todavía te puede dar por encima de lo que el resto de los porteros mexicanos te da, el problema no es necesariamente de Guillermo Ochoa, el problema es absolutamente de la incapacidad de Duilio Davino y todos los federativos para poder preparar los jugadores de relevo. Ahora, queda claro que las respuestas de Duilio Davino está haciendo algo, porque en ningún momento duda, es decir, llega a considerar tonta tu pregunta o tu interrogatorio por el hecho de que él dice que tiene, o sea, si para es una opinión, no una descalificación ante la falta de argumentos. Sí, claro, pero Duilio Davino lo que puede hacer es montarle un museo a Guillermo Ochoa. Es lo que hemos platicado de tantos, de Chicharito en su momento. Sí, tiene un recorrido fantástico. Pues móntale un museo, pero claro, no permitas montar un mausoleo precisamente en la cancha del Estadio Azteca en el partido inaugural. ¿Sabes qué me sorprende? A ver, los que nos dedicamos a este negocio y somos rudos, haciendo la metáfora de los luchadores de la lucha libre, los que somos rudos, los que somos malvados, maquiavélicos como Rafael Ramos, Dionisio Estrada, Sergio Dip, un servidor, los que somos perversos, vemos las cosas de manera minuciosa. Y entonces yo le decía detalles, hechos y cosas particulares a Duilio, que me doy cuenta que la gente de fútbol ni se recuerda, ni las tiene presentes o ya las olvidó. Y solo se quedan como con percepciones. O les conviene olvidarlas. Memoria selectiva. O hacer como que no se acuerdan. Memoria selectiva. Memoria selectiva. Bueno, siguiente. ¿Cómo qué? ¿Qué sentiste ayer de Duilio en ese sentido? A ver. Cuando le decía, y el Tala Rangel, el error contra Querétaro, el error en el tiro libre contra Mazatlán, la entrega de balón contra Atlas, el error que no cuesta gol contra Bolivia, el año pasado los 2 errores contra América en Conca Champions. O sea, nosotros los malévolos y los rudos, que somos manipuladores, tendenciosos, narcisistas, egoístas, vanidosos. ¿Qué más podemos agregarle, Rafa, Dionisio? Diabólicos. Sí. Pero sucios, perversos. Pero ¿tú crees que él como director de selecciones nacionales y el cuerpo técnico no los tienen bien apuntados esos errores? Sí los tienen, pero prefieren no hablarlo, prefieren callarse, prefieren no decir nada. Pero claro que los tienen. No, porque luego los escucha repetir las cosas. Porque ¿sabes qué es? Porque si no estarían siendo 100% profesionales. Es parte de la preparación. Tener escaneado todo ese tipo Aguirre dijo que no veía los partidos de Quiñones. Sí, pero no le interesaba, pero del Tala sí. Y si te comete errores en la selección, pues sabes cuáles son los errores que te ha cometido. O sea, que no se acordaba del error contra Ecuador. ¿Qué, Rafa? Dinos. A ver, seamos realistas, vamos planteando un escenario. Ustedes conocen al Vasco, yo conozco al Vasco mejor que ustedes porque desde la época de jugador he tenido trato cercano con él. Pero conociendo al Vasco hasta donde ustedes lo conocen por su personalidad, ¿ustedes creen que si llega Duilio Davino y le dice a Javier Aguirre, oye Javier Aguirre, lo que parecía no estoy una de acuerdo simple con lo de Memo, o podemos platicar sobre el tema Memo Ochoa? ¿Cómo creen que le va a responder? No, lo dijo ya el propio Duilio. Ay, mano, ya vete a dormir. Lo dijo ya el propio Duilio, que no iba a rebasar ese límite y seguramente el Vasco tampoco lo iba a pelar. En el mejor de los casos lo va a escuchar, pero no le va a importar. Sí. Al que escuchas, la voz que le calienta la oreja es la de Paul Lorente, el PF, el preparador físico. Esa es la mano que mece la cuna. Ponme la siguiente sobre el Tala Rangeles, ¿verdad? Bueno, ponme la siguiente. Escuchemos qué es lo que dice el Vasco Aguirre, Duilio Davino. Y Tala, pues, tiene también grandes condiciones y competirán. Lástima que y es que si profundizamos todo no llegará, pero competirá con los que Javier diga que pueden estar. El Tala da un rebote contra Querétaro, gol. Le entrega un balón al Atlas de pase. Pero Álvaro, lo mismo con Bolivia hizo. Tiro libre contra Mazatlán, no se mueve. El América le pasó encima el año pasado en Conca Champions con 2 errores de él. El Tala, en serio, es portero de selección para ti, Duilio. Y lo ha hecho bien. ¿Lo ha hecho bien? Sí, claro. Comete el penal contra Ecuador, hermano. Sí, bueno, acierto y error, Álvaro. Pero son demasiados. En esa última ya no dijo nada, Duilio ya dijo, pues sí, es o los ocultas, dices tú, Dionisio, yo creo que no se recuerdan de ellos.
Yo creo que no me imagino a Duilio Davino como haciendo apuntes, al Vasco haciendo apuntes. No, pero el cuerpo técnico sí. El cuerpo técnico sí. Claro. Y en el papel el técnico tendría que hacerlo también. No, sí, pero y si de pronto el técnico no lo hace, el cuerpo técnico sí, junta de técnica todas las semanas, mira, en este partido el Tala, fíjate, le fue así. Claro que lo dice, claro que hacen un diagnóstico y un análisis de la participación de cada jugador. Sí, pero al final, acierte o no el Tala, acierte o no Ochoa, acierte o no Malagón cuando estaba sano, ya todo parecía indicar que Ochoa iba a atajar el 11 de Pero junio contra Sudáfrica. ¿por qué todo hacía indicar? Si fue el suplente en la Nations League, fue el suplente de la Copa Oro. Hace un año, sí. hace un año. Pero este año, con Malagón, que había sido el titular en los títulos, siendo suplente del Tala, las fotos y videos que se filtraron, que hasta Ochoa reposteó grabando comerciales con el nuevo uniforme en el centro de alto rendimiento. Pero eso no indicaba que fuera a ser titular, sino que iba a ser la figura comercial. Pero que iba a ser llevado primero. Pero yo sí lo llevo al siguiente. Cuando hablas tú de hace un año, hace un año probablemente sí, Malagón era el titular y Tala estaba en segundo lugar y a Ochoa le iban a llevar para que estuviera en 6 mundiales. El problema es cómo se fue bajando el nivel de Malagón. ¿Pero en qué momento perdió en selección si fue el campeón de Nations League? Pero al final de cuentas te llevan a una selección de acuerdo a lo que vas haciendo en tu equipo. Y hay que reconocer que Malagón bajó el nivel y entonces eso le abrió la puerta a que el penal contra Ecuador. Abrió la puerta a que, ¿cómo se llama? A que Aguirre empezara a tener duda. Demasiado interpretativo. Después empieza, no es interpretativo, sí. Y es más, lo que es más interpretativo. No hay bases sólidas para decir eso. Lo que es más interpretativo es de que hoy hablemos de Malagón cuando lamentablemente Malagón no está. No es interpretativo. Malagón lo dejamos ya a un lado. Es para que veas. Hoy quienes compiten son la Tala, fuerza de Malagón. Tala, Ochoa y Acevedo. Hoy. Y hoy ni siquiera con lo que me dicen, es que Ochoa está vigente. Vigente sí, pero ¿en qué momento está? Malo. Bueno, y el Tala también. Y el Tala cometió el error contra el Tala contra es mejor en contra este Mazatlán, momento que contra Ochoa. Ecuador, contra el Bolivia. Tala tiene que ser el titular. Y este año. Y hay más mérito de jugar en las Chivas de México que en el Limassol de Chipre. Que además... ¿Sí o no? Nunca creí decirlo. ¿Sí o no? Pero sí. Pero además también hay que llevarlo a esto. Porque dice, es que la Liga MX está por debajo de la chipriota. Permíteme. No. Pero entonces, cuando digas las cosas, di toda la verdad. No nada más la mitad de la verdad. ¿Por qué aparece? Porque la chipriota, de acuerdo a los algoritmos, 1 o 2 equipos compiten o en Conference League, o en Europa League, o en Champions League, y eso les sube puntos en relación a lo que pasa con los equipos mexicanos en CONCACAF. Eso es lo que no dicen. No porque sea mejor. Lo que pasa es que en la serie de argumentos que tú has planteado con Duilio Davino en esta entrevista, vas llegando al escenario prácticamente lúgubre, tétrico, de que no hay portero para la selección mexicana. Es decir, descalificas a Ochoa, descalificas al Tala Rangel, Carlos Acevedo se descalifica solo, Gudiño termina descalificándose solo. Entonces, la realidad es que México, y alguna vez se lo preguntamos a Malagón hace poco en conferencia de prensa, es la etapa más frágil en décadas para la selección mexicana. O sea, tiene que enfrentar con lo que hay. Lamentablemente, o bueno, en este caso, si yo hubiera querido ripostar y voltear esto, te hubiera dicho, a ver, Álvaro, ¿a quién pones tú? Y la verdad es que te hubieras puesto en el mismo escenario. No, pongo a Acevedo, de esos 3 pongo a Acevedo. Espérame. Es el lógico discurso de un exfutbolista. Es como muchos de los compañeros que tenemos en mesas de debate que defienden al futbolista porque se identifican con con esa añoranza, con esa nostalgia del gremio. Y que al final, porque él dice, hay error y hay acierto. Sí, acuérdate que si mal no recuerdo, en una Libertadores y en una liguilla, por errores de Duilio Davino, el América se quedó enterrado. Entonces, Duilio Davino, él sabe lo que es el acierto y lo que es el error. Por eso también le parece más fácil, justo, necesario, imprescindible justificar lo que hacen o no hacen los porteros, que en este momento, sí, no hay. Acevedo yo no iría con él, pero bueno, es cuestión de... Pero a ver, lo que parecía una simple entrevista terminó convirtiéndose en un choque directo que expuso mucho más que un intercambio de opiniones. Porque cuando Duilio Davino se sentó frente a Álvaro Morales, no solo se estaba dando un cara a cara mediático, se estaba poniendo sobre la mesa el verdadero estado interno de la selección mexicana.
un tema que viene arrastrando tensión desde hace tiempo y que explotó tras la filtración de aquel audio en el que Davino calificaba el trabajo de Morales como una vergüenza, algo que evidentemente iba a generar una confrontación tarde o temprano. Y así fue, sin filtros, sin guión y con una tensión evidente desde el primer momento. Morales arrancando directo, incómodo, incisivo, recordando ese audio y obligando a Davino a responder, y el directivo aceptando que estaba molesto, que fue un error, ofreciendo disculpas, pero sin cambiar realmente su postura de fondo, porque lo verdaderamente importante no era el conflicto personal, sino lo que venía después, cuando la conversación giró hacia lo deportivo, hacia la selección, hacia las decisiones que han marcado este proceso tan irregular. Y ahí apareció el nombre que encendió todo, Jaime Lozano, porque Morales no dudó en cuestionar la incoherencia de haberlo ratificado y luego despedido, y Davino respondió con firmeza que no se arrepiente, que en su momento fue la decisión correcta, lo cual abre un debate enorme porque Lozano llegó como interino, ganó una Copa Oro, conectó con el grupo, generó ilusión y por eso fue respaldado. Pero entonces la pregunta es inevitable: si era el indicado, si había un proyecto, ¿por qué se rompió tan rápido? ¿Por qué no se sostuvo? Y ahí es donde el discurso pierde fuerza. Porque si fue una buena decisión, no debería haber terminado en tan poco tiempo. Y esa inconsistencia es lo que Morales puso contra la mesa con toda intención, porque esto ya no es solo Lozano, es un problema más profundo, es la falta de estabilidad, es la constante rotación de técnicos, es la ausencia de una idea clara. Porque en poco tiempo México pasó de Diego Coca a Jaime Lozano y ahora a Javier Aguirre, 3 entrenadores, 3 estilos, 3 visiones completamente distintas, y eso no es evolución, eso es improvisación. Eso es un proyecto que se construye sobre la marcha, reaccionando a los resultados y no planificando a largo plazo. Y lo más preocupante es que Davino, lejos de asumir ese caos estructural, lo justificó hablando de cambios, de momentos complicados, de decisiones necesarias, pero sin reconocer de fondo que hay un problema de dirección, porque cuando no aceptas el error, difícilmente puedes corregirlo, y ahí es donde el debate se vuelve más fuerte, porque no se trata de un nombre, se trata de una forma de trabajar que ha llevado a la selección a perder identidad, continuidad y credibilidad. Algo que no se arregla con discursos, sino con decisiones firmes y coherentes que hasta ahora no se han visto con claridad. Y en medio de todo esto aparece el otro punto clave de la entrevista: el respaldo total a Javier Aguirre, una decisión que para Davino tiene lógica por la experiencia del técnico, por su recorrido, por sus mundiales, por su conocimiento del entorno, pero que también abre otra discusión igual de fuerte, porque apostar por Aguirre es apostar por lo seguro, por lo conocido, por alguien que ya sabes lo que puede ofrecer, pero no necesariamente por un proyecto de futuro. Y ahí surge la duda más importante: si México está construyendo algo o simplemente está tratando de apagar incendios, porque cada cambio parece una reacción a la crisis del momento. Primero Coca, luego Lozano, ahora Aguirre, sin una línea clara que conecte un proceso con otro, lo cual refleja que el problema no es solo deportivo, sino estructural, porque al final la pregunta es quién toma realmente las decisiones, si es Davino, si son los dueños, si es la federación o si son los intereses que rodean al fútbol mexicano. Y esa falta de claridad termina trasladándose al campo, en el rendimiento del equipo, en la irregularidad, en la falta de identidad que hoy tiene el Tri, un equipo que no termina de convencer, que no ilusiona, que no tiene una idea definida de juego. Y eso es lo que más duele, porque puedes perder partidos, pero no puedes perder rumbo, no puedes perder credibilidad. Y hoy México está en ese punto en el que las dudas pesan más que las certezas. Y entrevistas como esta solo lo confirman, porque cuando un directivo no logra sostener con argumentos sólidos sus decisiones, es porque hay más preguntas que respuestas. Y aunque es cierto que Davino dio la cara, que no se escondió, que se sentó frente a uno de sus críticos más duros, eso no es suficiente si no viene acompañado de cambios reales, porque al final lo que define a la selección no es lo que se dice en una entrevista, sino lo que se muestra en la cancha.
Y ahí es donde Aguirre tendrá la responsabilidad de demostrar si esta nueva apuesta tiene sentido o si es simplemente otro intento más dentro de un proceso que sigue sin dirección, porque si este proyecto vuelve a fallar, entonces ya no habrá margen para excusas, ni para discursos, ni para justificaciones, porque el problema quedará completamente expuesto y el debate dejará de ser una discusión mediática para convertirse en una realidad evidente para todos. Una realidad que hoy ya empieza a sentirse, porque la selección mexicana necesita algo más que nombres. Necesita un proyecto, necesita estabilidad, necesita una idea clara y sobre todo necesita recuperar la confianza de la gente, algo que no se logra con palabras, sino con resultados, con funcionamiento, con identidad. Y ese es el verdadero reto que hoy tiene el fútbol mexicano. Un reto que va mucho más allá de Davino, de Morales o de cualquier técnico, porque se trata de devolverle al Tri el lugar que durante años construyó y que hoy parece estar en duda. Y mientras eso no ocurra, cada entrevista, cada decisión y cada partido seguirán alimentando un debate que no se va a detener, porque cuando se trata de la selección, la exigencia nunca baja y la paciencia cada vez es menor. Y es que si profundizamos todavía más en este tema, hay un punto que no se está hablando lo suficiente y que termina siendo clave en todo este conflicto: la desconexión entre el discurso institucional y la realidad futbolística. Porque mientras desde dentro se intenta vender la idea de que hay un proceso, de que hay decisiones pensadas y estructuradas, desde fuera lo que se percibe es todo lo contrario: un equipo que cambia constantemente, que no tiene una base sólida y que parece reaccionar más a la presión mediática que a una planificación deportiva real. Y ahí es donde figuras como Álvaro Morales toman relevancia, porque más allá del personaje representan una voz crítica que incomoda, que presiona y que obliga a los directivos a dar explicaciones que muchas veces no tienen completamente claras. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en este cara a cara con Davino, donde por momentos parecía que el directivo defendía más una postura institucional que una convicción real sobre el rumbo de la selección, lo cual genera aún más incertidumbre, porque si quienes toman las decisiones no transmiten seguridad, difícilmente pueden generar confianza hacia afuera. Además, hay otro factor que no se puede ignorar y que influye directamente en todo este panorama: la presión del Mundial 2026. México no está en un proceso normal, está en una cuenta regresiva hacia un evento en casa, donde no solo se espera competir, sino trascender, y eso cambia completamente el contexto. Porque cada decisión que se toma hoy no solo impacta el presente, sino que define lo que será el rendimiento en el torneo más importante que puede tener una selección. Y ahí es donde muchos cuestionan si realmente se está tomando el camino correcto, porque apostar por cambios constantes a tan poco tiempo del Mundial puede terminar siendo más perjudicial que beneficioso. La falta de continuidad, de automatismos, de una idea consolidada puede pasar factura en el momento más importante, y ese es el riesgo que hoy parece no estarse dimensionando completamente. También es importante hablar del jugador, porque al final son ellos los que viven este proceso directamente. Cada cambio de técnico implica nuevas ideas, nuevas exigencias, nuevos sistemas, y eso afecta el rendimiento. Un jugador que hoy es titular, mañana puede quedar fuera, no necesariamente por bajo nivel, sino por cambios en la visión del entrenador. Y eso genera inestabilidad dentro del grupo, falta de confianza, falta de continuidad. Y si el jugador no está cómodo, si no entiende su rol, si no tiene claridad, el equipo difícilmente va a rendir. Por eso, cuando se habla de procesos, no es solo una palabra, es una necesidad real para que el futbolista pueda desarrollarse dentro de un sistema claro y competitivo. Y finalmente todo esto nos lleva a una conclusión que cada vez toma más fuerza. La selección mexicana está en un momento de transición que no termina de definirse. No es una crisis total, pero tampoco es un proyecto sólido. Está en ese punto intermedio donde las decisiones pueden marcar el futuro de forma definitiva, para bien o para mal. Y por eso, cada entrevista, cada declaración, cada partido, cada convocatoria se analiza con lupa, porque todos buscan señales de hacia dónde va este equipo. Y hoy, después de este cruce entre Davino y Morales,
Lo único que queda claro es que las dudas siguen ahí, que el debate está más vivo que nunca y que el verdadero examen no será en un programa de televisión, sino en la cancha, donde México tendrá que demostrar si realmente tiene un rumbo o si sigue navegando sin dirección clara en el momento más importante de su historia reciente.